En 2007, Craftsman fue nombrada la marca más confiable de Estados Unidos. No era solo famosa, era una marca heredada. Muchos padres entregaban esas herramientas a sus hijos como si fueran parte de la familia, y la garantía de por vida era tan legendaria que había gente que sacaba llaves rotas de la basura. Entraba a Sears, la cadena de tiendas estadounidense que durante décadas hizo masiva a Craftsman, y salía con reemplazos nuevos que luego podía vender en efectivo. Así de fuerte era la confianza. Estas herramientas no eran solo herramientas, eran casi moneda. Hoy, en cambio, el nombre Craftsman aparece en herramientas hechas en China o India, que muchos mecánicos ya no miran con el respeto de antes. La garantía que antes parecía intocable hoy, según muchos usuarios, se siente lenta, confusa y muy lejos de la leyenda. Y la fábrica estadounidense que supuestamente iba a rescatar la marca, cerró antes de devolver a Craftsman una producción real a gran escala. Hoy vamos a exponer exactamente cómo un multimillonario de Wall Street, un acuerdo de $900 millones y dos dueños corporativos, fueron vaciando por dentro una de las marcas de herramientas más icónicas de la historia de Estados Unidos. Y al final te voy a mostrar 3 caminos claros, y las marcas que hoy sí están construyendo lo que Craftsman dejó de construir. Porque si hoy entras a Lowe's o a Ace Hardware, 2 grandes cadenas de tiendas en Estados Unidos, vas a ver el mismo logo rojo y negro de siempre. Y ese logo todavía vende una idea muy poderosa: tradición, confianza, taller, acero. Te hace pensar que estás comprando la misma herramienta que tu abuelo usó durante 40 o 50 años. Eso es exactamente lo que el nombre todavía vende, pero ya no es lo que garantiza. Y para entender cómo una marca así termina convertida en un cascarón, hay que empezar por algo que casi nadie sabe. Capítulo 1. Sears nunca fabricó una sola herramienta Craftsman, ni una. Desde que la marca nació en 1927, cada llave, cada dado, cada destornillador y cada matraca salía de una red de fabricantes especializados que casi nadie fuera de la industria conocía. Western Forge, en Colorado Springs, fabricaba destornilladores. Moore Drop Forging hacía llaves. Danaher fabricaba dados y matracas. Sears no fundía el acero, no operaba las prensas, no templaba las piezas, no hacía el mecanizado fino. Sears ponía las especificaciones, otros ponían la forja, el tratamiento térmico, el ajuste, el acabado y la mano experta. Y al final Sears estampaba el nombre Craftsman sobre el producto terminado. Ese fue el verdadero secreto de la marca, no el logo. No la nostalgia, no la publicidad, disciplina industrial, proveedores serios, acero bien trabajado, miles de trabajadores haciendo bien su oficio. Craftsman no era grande por el nombre, era grande por el sistema que había detrás, y ese sistema funcionó durante décadas, hasta que un gestor de Wall Street decidió que Sears valía más por partes que funcionando completa. Capítulo 2. Eddie Lampert convirtió Sears en una máquina para sacar dinero. En 2005, Eddie Lampert, a través de su fondo de inversión ESL Investments, fusionó Kmart y Sears para crear Sears Holdings, y ahí cambió la lógica de todo. Lampert no llegó para arreglar tiendas, llegó para sacar dinero de lo que Sears todavía tenía: inmuebles, marcas y activos. Durante los años siguientes, eso fue exactamente lo que pasó. Sears separó 235 de sus mejores propiedades, y después tuvo que pagar renta por seguir ocupando edificios que antes eran suyos. Vendió Land's End, vendió Die Hard, separó otros negocios, entraba efectivo, pero no volvía a mantenimiento, no volvía a inventario, no volvía a las tiendas. Mientras el dinero salía, las tiendas se caían a pedazos. Ex empleados describieron goteras, cubetas atrapando agua y escaleras eléctricas que nadie reparaba.
El Washington Post llegó a describir a Sears bajo Lampert como un fondo de inversión disfrazado de cadena minorista. Y esa frase resume todo. La tienda dejó de ser la prioridad. Los activos pasaron a serlo. Y entre todos esos activos, había uno especialmente valioso: Craftsman. Porque incluso cuando Sears ya estaba perdiendo clientes, Craftsman todavía conservaba algo que cuesta décadas construir y segundos destruir: confianza pública. Así que cuando Sears necesitó efectivo, hizo lo impensable. En enero de 2017 vendió Craftsman a Stanley Black & Decker por $900 millones. Según se reportó entonces, ese dinero fue a aliviar deuda. Menos de 2 años después, Sears terminó en Chapter 1, el proceso de bancarrota y reorganización en Estados Unidos, y más tarde una demanda alegó que más de $2,000 millones en activos habían sido transferidos en beneficio de Lampert y sus accionistas. Para entonces, Sears ya era una sombra, y Craftsman ya estaba en venta. Capítulo 3. La calidad empezó a morir antes de que la marca cambiara de dueño. Este punto cambia toda la historia. Porque es fácil culpar solo al comprador final. Pero la degradación venía de antes. Hacia 2009 y 2010, Sears empezó a mover producción al extranjero para recortar costos. Los dados y las llaves que durante décadas habían salido de fábricas estadounidenses empezaron a venir de líneas en China y Taiwán a través de Apex Tool Group. Después vinieron los destornilladores y las pinzas que Western Forge llevaba fabricando en Colorado Springs desde 1966. Eso no fue un ajuste menor. Fue el principio del vaciado. El nombre seguía siendo el mismo, el acero ya no. El control ya no. La consistencia tampoco. Y para la gente que trabajaba en esas plantas, el golpe fue brutal. No estaban perdiendo el empleo porque nadie quisiera herramientas. Lo estaban perdiendo porque la empresa matriz necesitaba abaratar mientras seguía exprimiendo valor por otro lado. Cuando Sears vendió Craftsman, Western Forge perdió de golpe a su mayor cliente. La propia dirección de su empresa matriz reconoció públicamente que sería muy difícil sobrevivir a ese cambio. En febrero de 2020, la planta que había producido más de 1,000 millones de destornilladores cerró de forma permanente. 164 trabajadores perdieron su empleo. Y el daño no terminó ahí. Cuando Sears colapsó, también golpeó a un ecosistema entero de fabricantes que dependían del volumen de Craftsman. SPG International, que fabricaba cajas de herramientas, cerró. Vaughan, histórica en martillos fabricados en Estados Unidos desde 1869, entró en problemas serios. Armstrong desapareció. Años de troqueles, temple, tolerancias y oficio evaporándose al mismo tiempo que sobrevivía el logo. Ese es el patrón de toda esta historia. La marca sigue viva. La infraestructura que la hizo posible, no. Capítulo 4. El rescate prometido fue marketing antes que reconstrucción. Cuando Stanley Black & Decker compró Craftsman, no vendió prudencia, vendió redención. El mensaje era simple: ahora sí vamos a arreglar lo que Sears dejó caer. El entonces director ejecutivo, James Lowry, reconoció públicamente que la marca se había degradado, que había pasado de fabricarse en América a depender de producción en China y México, que estaba en mala forma. Y entonces llegó el gran anuncio, una inversión de $90 millones en una nueva fábrica en Fort Worth, Texas. La promesa era enorme: volver a fabricar llaves, matracas y dados de Craftsman en suelo estadounidense, usar equipo robótico de forja, crear 500 empleos y devolverle orgullo industrial a una marca que llevaba años viviendo del recuerdo. La campaña estuvo por todas partes. Hecho en Estados Unidos con materiales globales, conferencias, notas de prensa, presentaciones a inversionistas. Parecía el regreso perfecto, la historia que el comprador quería creer. Y al final, eso fue exactamente lo que vendieron.
Una historia. Capítulo 5. La fábrica de Texas murió antes de despegar. Fort Worth tuvo problemas desde el arranque. Stanley Black & Decker compró cerca de $5 millones en equipo de forja a Ajax, uno de los grandes proveedores de maquinaria de este tipo en Norteamérica. Según documentos judiciales, las especificaciones del equipo terminaron en disputa. El conflicto escaló hasta que ambas partes acabaron demandándose por incumplimiento de contrato. Y aquí está la parte devastadora. En marzo de 2023, antes de que esas herramientas llegaran a las tiendas a un volumen realmente significativo, la planta fue cerrada. Los trabajadores contratados para reconstruir la Craftsman estadounidense fueron despedidos. La fábrica que debía simbolizar el renacimiento terminó convertida en una promesa rota. No es mala suerte, es diseño. Porque al mismo tiempo que Fort Worth se hundía, Stanley Black & Decker estaba lidiando con una crisis propia. Durante el boom de la pandemia, la empresa sobreprodujo. Después quedó cargando un exceso de inventario cercano a los $6,000 millones. Se reportó una caída del 80% en las ganancias de un solo trimestre. La acción sufrió. Y la empresa anunció un programa de recortes de $2,000 millones que incluía cerrar al menos el 30% de sus 120 instalaciones de manufactura en el mundo. Hubo cierres en Carolina del Sur. Hubo despidos. Hubo recortes duros. La compañía que supuestamente iba a rescatar Craftsman estaba demasiado ocupada rescatándose a sí misma. Y cuando una empresa entra en ese modo, la promesa industrial casi siempre pierde contra la hoja de cálculo. Capítulo 6. Lo que hoy compras bajo ese logo ya no es lo que hizo grande a Craftsman. Haz una prueba muy simple. Entra a Lowe's, toma una llave Craftsman actual. Dale la vuelta, lee el sello. Lo que probablemente vas a ver es India o China. Y eso, por sí solo, no tendría por qué condenar una herramienta. El problema no es solo dónde se hace. El problema es qué te están cobrando, porque Craftsman sigue vendiendo historia, confianza y nostalgia, como si el producto todavía estuviera a la altura del nombre. Y ahí es donde empieza el engaño. Las clásicas llaves Craftsman de panel elevado, las que tantas generaciones reconocen al instante, ya no tienen conexión con los talleres que hicieron legendaria a la marca. El logo sobrevivió. La consistencia no. Y cuando Craftsman pareció acercarse otra vez a algo serio, tampoco duró. En 2025, la serie V fue descontinuada. Muchos la consideraban la mejor línea de herramienta manual que Craftsman había ofrecido en años. Estaba basada en diseños de Faucon, una marca francesa muy respetada, pero salió del catálogo para dejar espacio a alternativas más baratas. Ese movimiento resume todo el problema. Cada vez que la marca parece acercarse a la ingeniería, vuelve a imponerse el costo. Cada vez que parece querer recuperar prestigio, vuelve a ganar la hoja de cálculo. Y eso no es una excepción, es el modelo. Datos de percepción de marcas citados con frecuencia apuntan a una caída clara en la idea de calidad que muchos consumidores asocian con Craftsman desde 2014. Y en ese mismo periodo, la intención de compra también cayó. Eso ya te dice algo importante. La gente puede tardar en admitir que una marca cambió, pero cuando la confianza empieza a caer, casi siempre es porque el producto ya llegó ahí antes. Y luego está la garantía. La garantía era el corazón emocional de Craftsman. No era solo una política comercial. Era la prueba física de que la marca confiaba en lo que vendía. Antes, mucha gente entraba a Sears con una herramienta rota y salía con otra nueva, sin ticket, sin pelea, sin discusión.
Hoy, según numerosos reportes de clientes, el proceso puede convertirse en rebotes entre empleados de tienda, servicio al cliente y reemplazos que ni siquiera están al nivel de la herramienta original. La garantía no desapareció del todo, pero dejó de sentirse legendaria. Y cuando una marca de herramientas pierde la fe del usuario en su garantía y en su acero, ya no le queda reputación, le queda marketing, nada más. Ahora bien, si tú trabajas con las manos o simplemente te importa no pagar de más por nostalgia, hoy solo hay 3 caminos. El primero es comprar vintage. Ahora mismo, algunos de los compradores más inteligentes de Estados Unidos están cazando Craftsman anteriores a 2010 con sello de Estados Unidos grabado en el acero. ¿Por qué? Porque esas piezas fueron hechas por las mismas empresas que construyeron la reputación original de la marca. No por una hoja de cálculo, no por un logo heredado, por acero, tolerancias y oficio. Puedes encontrarlas en mercados de pulgas, ventas de garaje, liquidaciones por herencia y subastas en línea, y muchas siguen haciendo el trabajo mejor que mucho de lo que hoy cuelga nuevo en una tienda. El segundo camino es dejar de perseguir marcas famosas y empezar a perseguir marcas serias. Tecton, desde Michigan, se ha convertido para muchos en lo que Craftsman debió seguir siendo. Right Tool, en Barberton, Ohio, sigue fabricando herramienta manual profesional en Estados Unidos desde 1927, y en pinzas marcas como Channellock desde Pensilvania o Knipex desde Alemania siguen siendo referencia por una razón muy simple. Nunca apostaron todo al logo, apostaron a la ejecución, al ajuste, al acero, a la consistencia. Mientras otros vendían nostalgia, ellos siguieron construyendo herramienta. Y el tercer camino es el más importante: dejar de comprar marcas solo por herencia. Antes de poner una herramienta en el carrito, revisa el sello de origen, revisa quién es dueño del nombre, revisa si ese precio corresponde a ingeniería real o a memoria prestada. Porque eso es lo que pasó con Craftsman. Una marca que durante décadas representó confianza real, terminó convertida en un nombre rentable pegado a un producto que ya no está obligado a estar a la altura de su historia. No cayó de golpe, la vaciaron, decisión por decisión, contrato por contrato, recorte por recorte. 164 trabajadores en Colorado Springs quedaron fuera. Una fábrica en Texas cerró antes de cumplir la promesa. Y ahora mismo, en alguna parte de Estados Unidos, alguien está entrando a Lowe's para comprar su primer juego de herramientas Craftsman, creyendo que se lleva la misma calidad que juraban sus abuelos. No se la está llevando, y nadie se lo va a decir. No el pasillo, no la caja, no el logo. Pero ahora tú sí lo sabes. Revisa el acero, revisa el sello, revisa quién es dueño del nombre. Y nunca pagues un sobreprecio por una marca que dejó de ganárselo hace mucho tiempo. No compres el logo, compra la ingeniería. Si valoras este tipo de historias, suscríbete, porque aquí seguimos exponiendo a las empresas que viven de tu confianza.